your profession! La ofensiva de Verdún fue el único gran ataque que llevaron a cabo los alemanes en el frente occidental entre la batalla del Marne de 1914 y el final de la guerra. La mayor batalla de desgaste de la historia, famoso por la consigna francesa "Il ne passeront pas", se convierte en el símbolo del horror de la Gran Guerra, pero también en el de la resistencia nacional de Francia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches tengan ustedes, mis queridos podescuchas. Y como siempre, saludamos con todo respeto a sus mercedes. Bienvenidos a este su podcast, Crónicas de Guerra, en donde yo, José Jorge Primus, el vikingo mexicano, seré su atento guía a través de este viaje y les narraré historias y anécdotas acerca de fieras y terribles batallas, de personajes que tal vez no conozcas y de eventos históricos tan increíbles que han quedado marcados con sangre y fuego en el tapiz de la historia, convirtiéndose de este modo en leyendas. Y como siempre, pues en esta época de la cultura de la cancelación uno nunca sabe, cabe destacar que en este podcast no glorificamos la guerra ni apoyamos a ningún bando, sino que nuestra tarea es la de realzar el valor, el heroísmo y los gestos extraordinarios de cualquier hombre o mujer que fueron obligados a ensuciarse las manos en una guerra que ellos jamás escogieron. En pocas palabras, denunciamos la guerra y al soldado le brindamos el respeto que se merece. El día de hoy hablaremos de una batalla sumamente legendaria, que ha sido mitificada en los libros de historia europeos, y ahora forma parte de la identidad nacional francesa. Dejando en claro que los franceses no son esos cobardes que se rinden y huyen a las primeras de cambio, de la forma en la que han sido retratados en la cultura popular desde su pronta derrota en la Segunda Guerra Mundial por la poderosa y aplastante Blitzkrieg de Adolfo Hitler. ¡Sacre bleu! No, señor, los franceses. Lo que son los verdaderos franceses son un pueblo atizado por milenios de guerras. Han luchado contra celtas, romanos y germanos, repelieron la invasión musulmana en Europa y conquistaron Inglaterra, para después enzarzarse en una guerra de 100 años con estos mismos. Si alguien se atreve a decir que los franceses son cobardes, es porque es medio estúpido y no le haría daño leer un libro de historia para darse cuenta de ello. No me demuestres esa ignorancia, no me jodas. La batalla de Verdún pasaría a la historia como la batalla más importante para los franceses en la Primera Guerra Mundial. Y sería una batalla que uniría a toda una nación para vencer a un adversario que amenazaba con derrotarlo de forma brutal y sin miramientos. Y ya no nos colgamos más, que empezamos con lo bueno. Estás escuchando Crónicas de Guerra. As the drum roll started on that day, like 100 miles away, a million shells were fired, and the green fields turned to gray. The bombardment lasted all day long. Antes de empezar la historia de hoy, y como una pequeña muestra del horror que se vivió en Verdún, que es un municipio francés situado en el departamento del Mosa y en la región del Gran Este, sin gran historia ni importancia, por lo menos hasta antes de iniciar la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial,
les compartiremos el mensaje de un joven soldado alemán llamado Johannes Haas, dirigido a sus padres desde una de las trincheras del ejército germano. Queridos padres, estoy acostado en el campo de batalla y tengo una bala en el vientre. Creo que me estoy muriendo. Y exageración aparte con el acentito alemán, podría parecer una carta más de cualquier soldado en cualquier guerra moderna. Pero la realidad es muy diferente. Johannes Haas seguramente murió con el frío lodo congelando su cuerpo, sus piernas sumergidas en argamasa pegajosa hasta las rodillas, con el estruendo constante del fuego de artillería y obuses estallando alrededor de él, haciendo volar a los soldados por los aires, despedazándolos, mientras los ataques con ametralladoras desde cada una de las trincheras desmembraba y asesinaba a cientos de miles de jóvenes franceses y alemanes, acabando de un plumazo con sus vidas, sacrificando a una generación entera de hombres en ambos países por un conflicto que inició por el asesinato de un archiduque, futuro soberano del Imperio Austrohúngaro. La Gran Guerra fue un conflicto terrible como el que no se había visto jamás sobre la faz de la Tierra y dejaría una cicatriz en la sociedad europea. Y la batalla de Verdún fue tan solo una pequeña muestra de los horrores que la guerra mecanizada le podría brindar al campo de batalla. Preparaciones para la carnicería. El final de la guerra de 1870, que enfrentó a los franceses y a los prusianos, se decidió en París. El de esta se decidirá en Verdún. Llegó a afirmar el Kaiser Guillermo II el 1 de abril de 1916, en medio de los horrores, la sangre y el plomo de la Primera Guerra Mundial. Pero en aquellos momentos la batalla de Verdún aún era joven, pues llevaba apenas 6 meses en marcha. Pero para aquel momento la picadora de carne ya se había llevado por delante a más de 100,000 vidas entre ambos bandos. La opinión tan optimista y podríamos decir tonta del soberano alemán se basaba en el criterio del general Erich von Falkenhayn, un soberano idiota al frente del ejército bávaro, y que contra toda lógica para los lectores del arte de la guerra de Sun Tzu, había abierto 2 frentes de combate, uno en Rusia hacia el este y otro en Verdún. ¡Ay, pero qué idiota! Indignado por la pedantería mostrada durante el conflicto por von Falkenhayn, Erich Ludendorff, uno de los más brillantes generales de Alemania, llegó a decir de él: Puedo odiar a ese hombre, y le odio. Pero a pesar de lo que el general Ludendorff, un hombre mucho más competente y con 2 dedos de frente, pudiera pensar de su colega, von Falkenhayn contaba con el favor del Estado Mayor y sobre todo del Kaiser Guillermo II. Y así, a finales de 1915, ya había concebido un plan de ataque en Verdún. Esto es más o menos como cuando tú estás trabajando diligentemente en tu empresa, dándolo todo, y ves como un soberano idiota que no tiene ningún ápice de talento, que solo por caerle bien al jefe, lamerle continuamente las botas, y también las bolas, y reírse de sus estúpidos chistes, es ascendido pronto en el organigrama empresarial, aunque aquello solo presuponga una serie de fallos catastróficos en el futuro para todos. Porque sabes que aquel idiota no tiene ni la capacidad, ni las aptitudes, ni el talento para ocupar aquella plaza. Pero pues así es el mundo laboral en cualquier parte del mundo, y los que no somos lamebotas, tal vez no llegaremos tan lejos como los que sí lo son. Nos chingamos. En fin, hasta aquí mi reporte de traumas laborales que en ocasiones afloran a la superficie, dado que nunca he ido a terapia. ¡Estoy en todas! Y siguiendo con la historia,
Los servicios de inteligencia alemanes habían informado de que la artillería y la infantería francesas se habían retirado de la zona para trasladarse a otros puntos donde estaban sucediendo encarnizados encuentros contra otros regimientos alemanes. Así que, creyendo que con un rápido ataque al flanco francés daría un golpe demoledor a sus enemigos franceses y podría al fin desbalancear la guerra que hasta aquel momento estaba trabada, von Falkenhayn ideó una estrategia con la que atacaría con fuerza sobre las defensas de la región fortificada de Verdún y las del segundo ejército francés en el margen derecho del río Mosa. Y con esto en mente, y como siguiente paso, los germanos podrían capturar el terreno alto sobre el río Mosa, una excelente posición defensiva con una buena observación del fuego de artillería sobre todo Verdún. Y así, con los franceses presionados, este gran golpe estratégico obligaría a los franceses a movilizarse hacia aquel punto, y una vez que todos los amantes de las baguettes y los vinos estuviesen amontonados en aquel punto, el poder alemán golpearía de nuevo para destruirlos. Y así los alemanes pensaban que los franceses comprometerían su reserva estratégica para recuperar la posición, y entonces sufrirían grandes pérdidas en una batalla de aniquilación, a un costo mínimo para los alemanes en posiciones tácticamente ventajosas en las alturas. Stark, we need a plan of attack. I have a plan. Attack. Y sí, sabemos que aquello no suena como un plan demasiado viable, pero ya ven cómo era von Falkenhayn. Como dice Mike Tyson, todo plan desaparece cuando recibes un golpe en la cara. En fin, con la maquinaria alemana en marcha, von Falkenhayn dispuso más de 800 piezas de artillería de forma estratégica. Pero adivinen qué, el mal tiempo lo obligó a posponer el ataque hasta que la lluvia se diera un poco. Y aquello no duró demasiado tiempo. Lluvia de fuego y metralla. Y así, el 21 de febrero de 1916, a las 7:15 de la mañana, finalmente se abrieron las puertas del infierno sobre Verdún. Cerca de 1220 cañones alemanes, la mitad de ellos morteros o piezas de artillería pesada, como la Gran Bertha, el temido cañón alemán de 420 milímetros capaz de lanzar proyectiles a 12 kilómetros de distancia y provocar cráteres de 6 metros de profundidad, o el efectivo cañón Skoda de 35 milímetros, empezaron a abrir fuego sobre las posiciones francesas. Para las 4 de la tarde de aquel mismo día, ya habían caído del cielo más de 1 millón de obuses que convirtieron el suelo francés de Verdún en un auténtico paisaje lunar, algo extraterrestre, lleno de cráteres y muchos árboles sin hojas, negros, que se alzaban hacia el cielo torcidos, como huesos expuestos de la misma tierra. Las trincheras francesas se habían hundido y la mayoría de sus defensores quedaron sepultados bajo el espeso barro. Al teniente coronel Driant le pareció que el bosque de Verdún, otrora verde y hermoso, Era barrido por una tormenta, un huracán de adoquines que crecía cada vez con mayor fuerza. y hay que tomar en cuenta que todo ello solo ocurrió durante el primero de los 302 días que duró la batalla, para que se vayan imaginando la magnitud de la carnicería que fue Verdún. El pintor y paisajista alemán Franz Marc, que se había alistado con un sentimiento nacionalista y patriotero de aquella época como un voluntario años antes, escribió desde el frente en Verdún: He visto las cosas más terribles que puede concebir la imaginación humana. Y no sabemos más de Franz Marc,
pues a los pocos días de escribir aquellas palabras en su diario, un obús lo destripó el 4 de marzo. Pero la crónica de aquella carnicería continuó de la mano de un soldado francés que manejaba una ametralladora. La trinchera dejó de existir. Había quedado sepultada. Estábamos agachados dentro de los agujeros hechos por los obuses. El lodo de cada explosión nos enterraba cada vez más. Nuestros propios soldados heridos o ciegos caían sobre nosotros rugiendo o gritando. Morían salpicándonos con su sangre. El 10 de abril, el capitán Rochon describió en una carta los primeros días del asalto alemán. Regreso de la prueba más dura de mi vida. 4 días y 4 noches. 92 horas. Los 2 últimos días sumergido en barro helado. Bajo un terrible bombardeo. Sin otro refugio que la estrechez de una trinchera que parecía incluso demasiada ancha. Ni un agujero, ni una cueva, nada. Llegué allí con 175 hombres y he regresado con 34, varios de ellos enloquecidos. Después de aquel ataque alemán, llovió sin parar durante 12 días. La crónica oficial alemana dice lo siguiente. El agua en las trincheras nos llegaba por encima de las rodillas. No había ni una cueva que pudiera proporcionar un acomodo seco. El número de enfermos crecía de manera alarmante. 3 días después del inicio de la operación, el fuerte Douaumont, el principal al este del Mosa, cayó sin oponer resistencia ante un afortunado ataque de prueba germana. Pero al finalizar la primera semana, el avance germano se atascó sin lograr el control de las colinas del margen derecho del río Mosa que rodean el Verdún, que era su principal objetivo. Esto solo lo lograrían a principios del mes de junio, cuando al fin cayó el fuerte Pau. Y pues el monumentalmente estúpido de Erich von Falkenhayn había previsto que las fuerzas francesas se desangrarían durante los bombardeos. Pero lo que su pequeño cerebrito no pudo prever fue el desenlace más lógico. Pues es que durante el avance de la infantería alemana, esta se quedaría totalmente desprotegida, víctima de la artillería francesa que para aquel entonces había contraatacado, y que la lluvia y la nieve convertirían los bosques de Verdún, arrasados por los obuses, en una enorme piscina de barro que no permitía avanzar a los pesados cañones alemanes que se habían quedado atascados detrás de la línea de combate. Del otro lado, el encargado de organizar la defensa francesa fue el general Philippe Pétain, que para aquel momento había ideado un sistema basado en pura logística. Este mantuvo abierta la arteria principal que llegaba a Verdún, por la que circulaban 6.000 camiones diarios que servían para alimentar a toda la población francesa durante el asedio alemán. Conocida más tarde como la Ruta Sagrada, fue el propio Pétain quien dijo a su Estado Mayor: «Un les ahoga». O lo que es lo mismo, les cogeremos. Tómelo usted como quiera, en el sentido literal o en el sentido que le damos aquí en México. Nos los chingaremos. Pero la frase más famosa salió de la boca de su segundo en aquella batalla, el general Robert Nivelle, que arengó a sus hombres al grito de «Ils ne passeront pas». Lo que podríamos traducir con total seguridad como «No pasarán». De hecho, se dice que J.R.R. Tolkien, autor de una de las más brillantes obras literarias de todos los tiempos, El Señor de los Anillos, quien también luchó en la Primera Guerra Mundial,
Pero en otro frente de batalla, escuchó aquella frase y la modificó un poco para colocarla en los labios del gran mago Gandalf el Gris, cuando en lo más profundo de las minas de Moria se enfrenta al terrorífico Balrog y justo en el puente de Khazad-dûm le dice lo siguiente: Bueno, fin del dato de cultura general. Pétain además implementó la rotación de las divisiones francesas para que los soldados no prestaran servicio en las líneas del frente más de 2 semanas seguidas. Esta rotación, conocida como la Noria, supuso que unas 70 de las 95 divisiones francesas tuvieran que pasar por el infierno de Verdún. A diferencia de ellos, las 46 divisiones alemanas sufrieron un mayor castigo al permanecer durante casi todo el tiempo en el frente de batalla en Verdún. Como castigo por su decisión, la política de la compañía es ponerle una placa especial desmotivadora para acabar con lo que le queda de espíritu, porque ahora sabe, está aquí para siempre. No lo olviden, está aquí para siempre. Nein, 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 nein! Pétain también coincidió en Verdún con Charles de Gaulle, que por aquel entonces era tan solo un joven capitán de 25 años, que fue uno de los primeros en caer herido en batalla, aunque al final no es que hiciera nada, pues de Gaulle fue condecorado por sus audaces escuchas de las trincheras enemigas, y meses después, de nuevo en el frente de batalla, de Gaulle fue herido con una bayoneta, por una metralla, por una mina y con gas, además de ser capturado por los alemanes y protagonizar 5 intentos de fuga. Toda una personalidad de este futuro presidente francés. No como los de ahorita que parecen pues un maniquí francés. Macron, veste mort, enculé, va, fils de pute. Yep. Y no menos coraje que sus homólogos humanos demostró Satán, un cruce de galgo y collie entrenado como perro mensajero que servía en las filas galas. En aquellos días, una posición francesa estaba siendo masacrada por la artillería alemana, y con ella sus defensores, a los que apenas les quedaba munición para seguir luchando y devolviendo el fuego. De pronto, los desesperados soldados franceses vieron una extraña silueta negra que atravesaba las líneas enemigas hacia su posición. ¡Tengo miedo! Aquella silueta era Satán, con una máscara de gas, unas alforjas y un mensaje atado al cuello. Pero en ese momento, una bala alemana lo alcanzó en una pata y el perro cayó herido. Pero volvió a levantarse. Cojeando, siguió corriendo hacia las trincheras francesas, de vuelta a la seguridad. El mensaje que había entregado decía: Por el amor de Dios, aguanten. Mañana enviaremos refuerzos. En las alforjas que Satán llevaba atadas al lomo, habían 2 palomas mensajeras. Los soldados franceses anotaron las coordenadas de la artillería alemana y las enviaron con las palomas. Una de ellas fue abatida por el enemigo, pero la otra logró llegar a su destino y la artillería francesa consiguió silenciar definitivamente a la alemana y liberar así a los suyos. Satán solo tenía de diabólico el nombre, porque en realidad se convirtió en un auténtico ángel de la guarda para el ejército francés. ¡Carajo! Y Hollywood sigue desperdiciando historias como esta para llevar a la pantalla grande y en su lugar hacer remakes y refritos, y secuelas que nunca nadie pinches pidió, como Indiana Jones 5. Háganme el fabrón, cabor. ¡Madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza! Los primeros días de mayo, Pétain fue ascendido por Joffre, que era como el mandamás del ejército francés, que puso en la dirección de batalla a Robert Nivelle, un general de mentalidad más ofensiva, aunque en los primeros meses bajo su mando se tuvo que seguir la misma táctica defensiva que su predecesor. Y así pasó el tiempo, y a los franceses, el 12 de junio,
solo les quedaba una brigada en la reserva, pero salvaron la crítica situación gracias a que los alemanes estaban todavía más exhaustos que ellos y detuvieron los ataques y retiraron a 3 divisiones al frente oriental para enfrentar a los rusos. El error de von Falkenhayn ya no pudo ser corregido. ¡Ay, pero qué idiota! Porque no todo en la Primera Guerra Mundial fue Verdún, pues otros acontecimientos en el escenario europeo, como la ofensiva de Brusilov en Rusia, que sucedió el 4 de junio, o el ataque anglo-francés en el Somme, el 1 de julio, y el comienzo de la sexta batalla del Isonzo, entre italianos y austriacos el 6 de agosto, y la entrada en la guerra de Rumanía al lado de los aliados el 17 de agosto, obligaron a los alemanes a atender otros frentes de batalla y dejaron ladito a Verdún. Estos hechos también contribuyeron a la caída de von Falkenhayn el 29 de agosto y su sustitución por Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff, partidarios de cesar los combates en este enclave del frente occidental. Entonces Nivelle terminó lanzando una contraofensiva final el 24 de octubre y reconquistó los emblemáticos fuertes de Douaumont en aquel mismo mes y Vaux en diciembre. Este general también logró reconquistar la mayor parte del territorio perdido y el frente volvió a las posiciones que existían 10 meses antes. Los alemanes habían perdido todo lo que habían conquistado. Verdún, la estancia del infierno. Finalmente, el 18 de diciembre de 1916, un poco menos de un año después de haber iniciado, y en plena víspera de Navidad, los cañones de ambos bandos enmudecieron, por lo menos en aquel frente. Verdún se había salvado y le seguía perteneciendo a los franceses, pero a un precio descomunal. 700.000 bajas, de los que 305.000 fueron muertos y 400.000 soldados heridos, repartidos casi a partes iguales entre los dos bandos, aunque se calcula que la proporción de muertos y desaparecidos fue más o menos de 160.000 para los franceses y 71.500 para los alemanes. Cerca del 58% de los muertos y heridos cayeron bajo los disparos de artillería. La división francesa disparó 60 millones de obuses durante la batalla. A modo de trágico ejemplo de su brutalidad, en los primeros días de junio, para conquistar una superficie de 1 kilómetro de largo por 4 kilómetros de ancho, murieron cerca de 20.000 soldados. El osario de Douaumont contiene los restos no identificados de 130.000 soldados franceses y alemanes. Cerca de este lugar se encuentran, mirando a la Meca, las tumbas de 592 soldados franceses, que eran originarios de las antiguas colonias en África, que también murieron en la batalla. El consumo de munición en los primeros 7 meses de Verdún ascendió a 24 millones de proyectiles. 9 pueblos cercanos habían sido completamente borrados del mapa, y el paisaje en Verdún quedó calcinado y lleno de cráteres y cadáveres. Los 4 millones de proyectiles caídos sobre la colina de Mordheim, donde hoy en día se erige un monumento conmemorativo de la batalla, la convirtieron en un volcán de lodo y rocas. Aunque los bosques de Verdún fueron replantados en la década de 1930, han crecido y ocultan la mayoría de los cráteres provocados por los obuses. Los actuales visitantes del campo de batalla aún pueden contemplar un panorama extraño y aterrador, moldeado por aproximadamente 50 obuses que cayeron en cada metro cuadrado de aquel lugar de Francia. Sí, escucharon bien,
50 obuses por cada metro cuadrado. 100 años después, el público tiene aún prohibido el acceso a unas 800 hectáreas del bosque, conocidas como Zone Rouge, debido al peligro que los millones de proyectiles que cayeron y que no explotaron en su momento puedan hacerlo por accidente. El Département du Déminage, o que es lo mismo el Departamento de Remoción de Minas, estima que en las colinas y bosques alrededor de Verdún quedan todavía 12 millones de obuses sin detonar. Quizá uno de los reporteros que mejor describió el horror de la batalla de Verdún fue Agustín Calvet-Raciel, el enviado de La Vanguardia, que en su crónica escribió lo siguiente: En una fosa yacen un montón de cadáveres. Su visión es horrible. Los cuerpos están mutilados, vestidos con el uniforme militar, hecho trizas, manchado de sangre, asqueroso. Los rostros aparecen contraídos por espasmos macabros de rabia y de dolor supremos. Algunos cuerpos están despedazados. En el montón hay miembros sueltos, descuajados del tronco. Los circunstantes permanecen en un rudo mirar de infinita ternura ante los despojos horribles de sus hermanos, absortos, resignados, con los ojos encendidos por la santa esperanza de vengar su muerte. 3 days below the sun feels overdone, and the battle has begun. No way to run, father and son, fall one by one under the gun. Thy will be done, and the judgment has begun. No way to run, father and son, fall one by one, feels overdone. Y así se terminó otro episodio de Crónicas de Guerra. Y como siempre, saben que estamos a sus pies. Y si quieren escuchar acerca de una batalla en especial o de un personaje que consideren importante, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, que ahora es X o X, e Instagram, nos encontrarás como @crónicasdeguerra, solo con la D, y nuestro correo es crónicasdeguerra@outlook.com. Y si nos escuchas por Spotify, como siempre, no te olvides de seguirnos, darle clic a la campanita para recibir notificaciones cuando tengamos episodios nuevos. Responda a las encuestas que siempre ponemos debajo de la descripción de los mismos y nos des 5 estrellitas para seguir creciendo y seguirte trayendo más historias épicas como la de hoy. Y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos escuchando. Y recuerden, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo soy José Jorge el Primos, el vikingo mexicano, y esto fue Crónicas